Hoy hablaremos de meditación, como no, es a lo que se dedica Agustín. ¿A ti qué te ha aportado la meditación? A mí me ha aportado la meditación, saber quién verdaderamente soy, qué es lo que verdaderamente quiero y qué es lo que he venido a hacer. Fueron 15 años de meditación por mi cuenta muy bonitos y todo esto se fue desarrollando tanto en mí, de experimentar distintos tipos de técnicas, distintos tipos de maestros, hasta que hace 5 años, bueno, casi 6 ahora, que he decidido empezar a enseñar todos estos aprendizajes, ¿no? ¿Qué pasa cuando meditamos? Comienza por buscar un lugar cómodo, comienza por cerrar los ojos. Normalmente mis técnicas de meditación y las de casi, te diría casi todas las personas que enseñan meditación y todos tipos de meditación comienzan con la respiración. Es la función vital por excelencia que podemos regular con mayor facilidad. Entonces podemos empezar a respirar más lento, podemos llevar el aire al abdomen. Sabemos que cuando llevamos el aire al abdomen lo que se contrae, se expande el diafragma, genera un masaje al corazón y esto ya nos coloca en un modo de reparación, relax. El cuerpo ya empieza a experimentar los beneficios de la meditación solamente con 1 minuto de respiración. Empieza, obviamente, empieza. Entonces, a partir de ahí es búsqueda y exploración. Y esto es lo que hacemos cuando meditamos. En lugar de buscar afuera, explorar hacia afuera, exploramos hacia adentro. Y nos empezamos a encontrar con partes nuestras que a lo mejor no nos gustan porque estamos muy condicionados. Sabemos que hoy por hoy también el entorno, el mundo en el que vivimos está un poco yendo en direcciones que no nos gustarían. Entonces esto estimula también condicionamientos que podemos traer de generaciones pasadas o a lo largo de nuestra vida que vamos adquiriendo. Entonces son como capas de resistencia que vamos creando. Entonces cuando meditamos las primeras veces nos encontramos que tenemos que trascender esas capas de resistencia. Pero cuando realmente lo logramos, no es un proceso difícil, es un proceso natural. Lo que requiere es un poco de paciencia, un poco de práctica, pero es un proceso natural. Esto no hay que aprenderlo, esto lo hace nuestra mente sola. Nuestra mente sola, cuando nosotros le damos 2, 3 herramientas, nuestra mente sola se distiende y trascendemos pensamiento y nuestra parte más abstracta, nuestra esencia. Ahora voy con esto porque si es un poco espiritual, ahora voy a explicarlo. Pero nuestra esencia emana por sí sola, porque en nuestro interior somos esencia, somos conciencia, somos silencio, somos esa verdad que de alguna manera, digo que buscamos, pero en realidad lo que hacemos es deshacer capas para que ésta emerja. Y esta esencia, para las personas que nunca han meditado y a lo mejor no me entienden bien lo que estoy diciendo, yo simplemente para bajarlo de una manera muy tangible, empezar a pensar cuáles son tus valores, empezar a pensar cuáles son tus principios como persona, en qué crees realmente, pero no en qué crees, si crees en qué crees, en un gobierno o en una religión, no. Realmente cuáles son tus creencias de verdad, cómo ves el mundo, ¿no? ¿Cuáles son tus valores como persona? Hay una frase, yo estudié con Deepak Chopra y Deepak Chopra es de indio, y hay una frase que es maravillosa, que es en sánscrito, que es la antigua lengua de la India, que dice Yogastha Kuru Karmani, y significa simplemente establecerse en el momento presente y realizar algún tipo de acción. Y lo que hacemos en cada meditación es esto, con cada respiración. Volvemos a esa esencia y a partir de ahí creamos, construimos. Aquí igual nos está escuchando gente que puede decir, me encantaría meditar, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo para hacerlo. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Que cuando tenés alguna necesidad, tenés que meditar sobre esa necesidad. Si tu necesidad es falta de tiempo, tenés que meditar sobre eso. ¿Qué uso haces del tiempo? ¿Por qué no tenés ni siquiera 5 minutos para dedicarte a ti? Porque es para dedicarte a ti. Tú no meditas por mí y espero que nadie lo haga por mí. Lo tiene que hacer cada uno por uno. Son los 5 minutos o 10 o 15 que te regalas cada día. O sea,
tu autorregalo que te haces cada día. Y hacemos un montón de Autorregalo. actividades que hacemos, actividades para nuestro cuerpo, de higiene, lavarnos los dientes, peinarnos, afeitarnos, asearnos, comer, todo esto, y sí que tenemos tiempo para estas necesidades, pero hay una necesidad que va mucho más allá de lo físico, que es esta necesidad de reencuentro con uno mismo. Y entonces lo único que se necesitan son 5 minutos para empezar. Un poquito, y no tenés que darle cuentas a nadie, y lo haces por ti. Exacto. Me gusta mucho meditar, yo que también formo parte de la Escuela de Meditación de Agustín Vidal, que luego hablaremos qué es esto de la Escuela de Meditación. Sería como un momento en el que cierro los ojos, porque siempre estamos mirando hacia afuera, cierro los ojos, cierro mi sentido de la vista y miro hacia adentro, ¿no? Has hablado de esencia, y la esencia, que es quién somos verdaderamente, porque muchas veces nos pasa que podemos tener 30 años, 40, 50 o 60 y en verdad no sabemos bien quiénes somos. Y esto yo lo ligaría también a uno, yo creo, de tus puntos fuertes, que es la búsqueda del propósito, ¿no? Una vez sabes quién eres, utilizas el concepto de propósito. ¿Qué sería, Agustín, el propósito? ¿Qué has venido a hacer en este mundo? Hay algo que haces que nadie hace mejor que tú. Y todos tenemos algo. Desde que nacemos recibimos distintos estímulos, cada uno los procesa, aunque recibamos el mismo estímulo, cada uno los procesa de manera diferente. Da igual que sean dos hermanos gemelos. Vos sabés bien, trabajas con niños. Dos niños que son hermanos y son idénticos y procesan los estímulos de manera diferente. Desde que a uno se le da mejor el número, a otro las letras, hasta que uno es más activo, otro es más tranquilo. Todo eso hace que sea una personalidad única, única. Entonces, esta singularidad es la que después plasmamos en todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, el propósito lo ligamos con lo laboral siempre, porque es donde más horas pasamos del día, pero el propósito está en cada detalle de tu vida. Hay una esencia, una pureza que es una, pero después cada interacción que tenemos con el mundo físico, de esa base nosotros vamos generando interacciones y cada una de esas interacciones dejamos un poquito de esta esencia. Hasta aquí podríamos hacer el bloque de la meditación para adultos, pero resulta que yo un día que nos fuimos a un retiro de meditación con el club, con la escuela de Agustín Vidal, charlamos en su coche y me comentó que estaba preparando material para niños. Entonces, aquí me interesa también muchísimo hablar de la meditación para niños y niñas, porque quizás un terreno que no es muy conocido, pero ya os puedo adelantar que hay escuelas en España, hay ya más de 200 escuelas que están introduciendo la meditación para niños de entre 3 hasta 12 años, incluso en secundaria. Hay escuelas que las están sustituyendo, inclusive eliminando los castigos ya, es decir, poder autoconocerte, meditar, está bajando tanto los índices de conflictividad que ya no hay castigos. Y me interesaría saber qué tiene Agustín para los niños, por qué meditar para los niños y qué diferencias habría entre una meditación adulta y una meditación para un niño o una niña. Ante todo, decirte que me ha sorprendido gratamente los datos. Lamentablemente, los medios de comunicación no transmiten estos datos. Entonces, las personas que no estamos en el sector no tenemos manera, bueno, escuchándote a ti, pero no tenemos manera de recibir estos datos. Son muy esperanzadores y creo que hoy por hoy las nuevas generaciones ya vienen con otra mentalidad, vienen con otra manera de ver el mundo. Podemos darle las herramientas de manera más temprana a las que a nosotros nos llegó con 30, 40 o 50 años, se las podemos dar a ellos con 5. Entonces, creo que hay una parte nuestra de responsabilidad, hablo como padre, que tenemos que asumir y que tenemos que, nosotros meditando de alguna manera, darle esta curiosidad al niño para que explore.
¿no? Porque yo siempre digo, cuando a mí siempre me preguntan meditación, quiero que mi hijo medite. Creo que el primero tendrías que meditar tú, le digo al padre, se lo digo bien, ¿no? Porque realmente el niño lo que hace es observarte. La mejor manera de que tu hijo implemente un hábito es hacerlo. O sea, si vos querés que tu hijo coma brócoli, tenés que comer brócoli. Y esto lo que ahora está cambiando ya no es si siquiera motivación, porque es el típico, hay que motivar a los niños. No, a los niños yo creo humildemente que hay que inspirarlos. Sí. Inspirarlos es dar el ejemplo. Entonces lo que podemos hacer es que, quiero que mi hijo medite porque es hiperactivo, entonces le doy nada y yo no asumo nada de responsabilidad. Tengo que yo tener mi propósito claro, yo ser feliz, estadísticamente comprobado, es que un padre o madre, hablo de los dos, que ve a sus hijos poca cantidad de horas al día, pero está siguiendo su propósito, está realizada, hay una altísima, científicamente comprobado, estudiado, que hay una altísima grado de posibilidad de que su hijo también encuentre su propósito, también se prospere y también lleve una vida plena. En cambio, si el mamá o el padre están frustrados en su trabajo, y aunque estén media jornada y estén con su hijo 6 horas, pero esas horas están frustrados, el niño, hay mucha probabilidad que después le cueste mucho, a lo que sea. Obviamente que hay una parte de comunicación efectiva que hoy por hoy a mí me hubiera gustado que me enseñen. Hay una parte de gestión emocional que a mí me hubiera gustado que me enseñen. Sí, soy la persona que soy por todos los traspiés que tuve en mi vida, desde bullying, desde irme de mi país, desde pasar por un montón de situaciones, excesos, de problemas de salud, un montón de cosas que me hacen la persona que soy. Pero a lo mejor si yo hubiera tenido un poco más de gestión emocional, un poco más de comunicación efectiva, me hubieran enseñado un poco más sobre propósito, meditación, yoga, alimentarme saludablemente, pero entender por qué. No, es la manzana y el brownie no. Realmente entender por qué. Entender por qué. Entonces, creo que hubieran sido cosas que me hubieran ayudado muchísimo. Y entonces, como a mí me hubiera gustado, las aplico hoy por hoy. Y la meditación es algo que realmente se puede compartir y se puede hacer en familia. Esto de que el padre medita y dice, no, me encierro en mi habitación y pongo un cartel que nadie me moleste, yo eso lo encuentro un poco antiguo. Creo que hay que abrir la puerta, creo que hay que invitar, y creo que la meditación para padres, para niños, tiene que ser compartida. Al niño, obviamente, hay que adaptar el mensaje. A lo mejor el niño, el otro día hablaba con una chica que estamos haciendo para que ella dé clases y está formando, y me dice, de clases de meditación, y me dice que estaba meditando, y el niño le preguntó sobre qué meditas. Y la madre dijo abundancia. El niño enseguida dijo, y cuando terminaron dijo, ¿y qué pensás? Y estaba pensando en mi meditación, dice el niño, que quiere un barco de Lego gigante. El niño todavía asocia abundancia a cosas materiales. Claro. Entonces, enseñarle poco a poco que hay mucho más allá, que la abundancia comienza con dar, que cuando damos recibimos agradecemos, y eso es lo que genera abundancia. Entonces, adaptarlo al mensaje, adaptarlo. Eso es lo que yo hago, eso es lo que hago. Hay una meditación, hay un curso para niños, todo esto es lo que intento, es estos valores, adaptarlos lo más posible, bajarlos a tierra y dárselos a ellos de una manera que lo entiendan. Y te vas a llevar muchas sorpresas, ¿no? Yo cuando mi hijo, el curso hay como 10 actividades para hacer, son 10 valores, ¿no? Sí. Y hay como un cuaderno de actividades, ¿no? Y cuando lo hice con Enzo cumplió 5 hace poco y lo hice. Y hay cosas que sí, obviamente, es un niño y siempre se van para el lado de lo material, obviamente, porque están desarrollando su ego. Y entonces, pero después hay 2 o 3 respuestas que fueron muy contundentes y me han sorprendido. Y ahí es donde realmente parece como que nosotros nos quedamos con la primera capa, ¿no? Como los niños, no, los niños son niños, los niños no entienden, los niños tal, pero tampoco yo me doy cuenta en ese momento, digo, no me estoy dando tiempo de a rascar un poco más, ¿no? Y no quedarme en la superficie.
Porque sí entiende, no es que no entienda, sí entiende. Lo que pasa es que los padres tenemos que tener la habilidad de llegar hasta ahí y sorprendernos, porque al final cuando llegás es como una mina de diamantes. O sea, al principio parece que está todo oscuro, pero cuando llegás lo que te encontrás es realmente los mejores aprendizajes. Cuando la gran frase dice, los niños son los mejores maestros, eso es, Sí, para mí, es mi frase número uno. Esa es la frase para mí número uno. La segunda frase es, los niños no escuchan, observan. Vos le podés decir lo que sea, pero si después yo le puedo decir, tengo el teléfono, puedo decir, deja el iPad, te he dicho que dejes el iPad, ya es hora de dormir, y estoy así, ¿qué me ha pasado? Ellos observan, no escuchan. Entonces, meditación para niños, la primera premisa es que sea lúdico, que sea divertido y que sea compartido. qué bonito. Yo lo que quería decir en este momento es que quizá tenemos una idea colectiva de la meditación como que es simplemente cerrar los ojos y hacer todo el esfuerzo del mundo para que no venga ningún pensamiento, ninguna idea, que hay gente que también me lo ha comentado y a mí también me pasaba, ¿no? Que decían, es que yo quiero meditar, pero cuando me pongo me enfado porque no dejo la mente en blanco. Pues con las meditaciones de Agustín no es así. Y es que lo que decía él, cierras los ojos, conectas con tu respiración, pero cada meditación tiene un tema. Un tema puede ser un valor, una característica, una necesidad, algo humano. Agustín te va guiando en esta meditación y para mí lo interesante es lo que te está pasando por dentro, los pensamientos que te están viniendo durante la meditación y luego también cuando la finalizas, porque a veces el efecto que tiene la meditación no solo a corto plazo en ese instante, quizá te ha tocado alguna pieza por dentro que te ha ayudado a reflexionar y hacer ajustes en tu vida, ¿no? Entonces, la meditación infantil a mí me está encantando porque estoy viendo resultados ya de las escuelas que las están aplicando y veo veo una relación muy directa con la violencia, digámoslo así, ¿no? Es decir, cuanto más se medita, menos violencia hay, menos casos de bullying, de acoso o de inicio de acoso, a veces no todo es bullying, menos, menos casos hay de violencia física o verbal. Y esto se está contrastando, es decir, hoy en día la meditación de los institutos y las escuelas es algo muy inicial, pero ya hay estudios que en los planes de convivencia de los centros educativos, meditar supone menos violencia y con lo cual un ambiente más relajado y más tranquilo. Yo también te quería decir, en este contexto de pandemia, que quizá a todos nos ha descolocado, que nos ha generado más emociones de preocupación, de angustia, de estrés, que también puedo verlo en los niños, ¿no? Meditar en estos momentos de pandemia, Agustín, es más necesario que nunca. Sí, por supuesto. Ya con respecto al tema de la violencia, ya lo dijo Dalai Lama hace muchos años. Si le enseñamos a meditar a los niños, a todos los niños, a la edad de 8 años, sobre compasión, erradicaríamos la violencia en el mundo en una sola generación. Y esto es una frase muy potente y es verdad, y ahora se está manifestando. Así que no está ahí porque sí, el Dalai Lama. Con respecto a la pandemia, sí. Por ejemplo, hay un índice, leí hace muy poquito, creo que hace un par de días, en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, vamos a poner en Estados Unidos, antes había una de cada 13 personas que sufría ansiedad y ahora es una cada 3 Wow. respecto al tema del COVID. Y esto va a tener una repercusión obviamente en todo el mundo. Entonces la salud mental hoy por hoy es una de las cosas que más tenemos que cuidar y nos olvidamos, nos encargamos de poner mascarilla, nos encargamos de poner alcohol, nos encargamos de hacer los distanciamientos, que eso está todo bien, pero nos estamos olvidando de la salud mental. Y está trayendo esta pandemia está trayendo muchos efectos colaterales sobre esto, no solo económicos, no solo sociales, no solo estructurales, sino también de salud mental. Entonces, estrés mucho más, ansiedad mucho más, depresión mucho más, porque realmente hay desconcierto. Y cuando el desconcierto nosotros le damos lugar y empezamos a
a meterle gotitas de miedo, de temor. Esto realmente lo que estamos haciendo es hacer crecer una hierba que después no tiene raíces muy fuertes y es muy difícil de quitar, ¿no? En nuestro jardín de flores. Entonces es complicado el tema hoy por hoy. Y sí que es cuanto más se necesita, ¿no? Este tipo de cosas, como ejercicios de todo tipo, desde ver videos de los tuyos, hacer respiraciones, meditaciones, reírse, hacer todo este tipo de cosas que nos alejen un poco de lo que es el estrés, ¿no? Que Yo lo que está en el veo, aire. la emoción que veo y que también mis compañeros maestros comparten conmigo, también de la población infantil, es el miedo a coger el virus, pero también el miedo a que al cogerlo yo pueda contagiar a mis padres, a mis abuelos, y este miedo nos genera angustia, ¿no? En niños y en adultos. Yo te iba a decir, me ha gustado mucho porque tú hablabas de que, por ejemplo, nos dicen que hagamos deporte a diario, que ahora con el tema del COVID también unos hábitos, ¿no? De lavarse las manos, utilizar mascarillas, es decir, que tenemos una serie de hábitos de cuidarnos muy enraizados, pero hablabas de la salud mental y decías, esto también forma parte ya no solo de la pandemia, sino de la vida, ¿no? Entonces yo te lanzo una pregunta que yo te la podría también contestar, pero creo que me la hagas tú como profesional de la meditación. ¿Hace falta acudir a la meditación solo si nos encontramos mal con nosotros mismos o con nuestra vida o si tenemos problemas muy grandes? ¿Hay que esperar a llegar aquí para meditar? No, la meditación llega en el momento que tenga que llegar. Lo que lamentablemente los seres humanos reaccionamos cuando ante desgracias de otros cercanos o desgracias propias. Entonces, momentos de sufrimiento intenso, empezamos a recapacitar y está muy documentado, ¿no? De personas que a lo mejor están en el día a día y en la vorágine, obviamente no tienen ningún tipo de cuidado de ningún tipo de, ni meditan ni nada, y dicen una vida saludable y están estrés, y de repente un familiar querido se va. Entonces ahí es cuando dicen, la vida es corta también, ¿no? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Así, ya está, o sea, el tiempo con mi mamá, mi papá no lo puedo recuperar, ¿no? Y si tenés hijos, mirás para tus hijos y decís, wow, qué mensaje estoy dejando, ¿no? Ahí es donde realmente es como que atendemos ese teléfono que está sonando, que pasamos y de repente hacemos, mira, a ver qué tiene para nosotros. Y si no también, como me pasó a mí, un problema físico, de salud, algo que realmente tuve un problema, que yo tuve una operación que si no me operaban de urgencia, no sobrevivía. Entonces también te enfrentás con tu mortalidad cara a cara y decís, bueno, tengo que hacer algo, porque así no. Hace poco una chica del club justamente me dijo que la ansiedad, el mayor aprendizaje que le había dejado es que le indicó hacia donde no tenía que ir. Entonces, eso me pareció genial. Y es eso. Al final, todos estos momentos de desgracias, que pueden ser mayores o menores, aprendizajes, son señales que nos da la vida diciendo, hacia ahí no hay que ir. Entonces ahí es donde realmente empezás a hacer justamente lo que decíamos al principio, mirás para adentro y empezás a explorar y ahí sí encontrás, pero sabiendo que para ahí no, cuando vos sabes que para ahí no tenés que ir, se abren muchos caminos. Yo creo que en esta sociedad de hacer, parar, la quietud ya es la gran revolución. Y a partir de aquí, todo el proceso meditativo de autoconocerte. Llegando a la parte final de la entrevista, sí que quería enlazar que hemos hablado del club de meditación, la escuela de meditación. Entonces quería, Agustín, que nos dieras a conocer cómo te podemos contactar y qué tienes para ofrecernos, cursos, talleres, materiales. Agustinvidal.com, el club de meditación para adultos, es una plataforma con más de 200 meditaciones guiadas realizadas por mí, agrupadas por diferentes estilos. Hay justamente para estrés, hay justamente para autoestima, hay para de propósito y hay como 10 módulos por
para explorar. Y después está el club, como dije, y después está la parte para niños, que hay una meditación que pueden escuchar en la sección meditaciones de mi web, agustinvidal.com, donde ponen meditación para niños, no hay pérdida, y a partir de ahí pueden, si quieren, es una fábula creada por mí, pero es una fábula, yo que soy el guía, soy un ser diminuto que se pone en el hombro del protagonista, en el niño en este caso, y tenemos una mariposa gigante que para que vuele tenemos que respirar profundamente para que mueva sus alas. Y vamos yendo, el planeta se llama el planeta de las posibilidades infinitas, como no, que es mi gran frase, y entonces ese planeta tiene distintos lugares, y en cada lugar hay una persona que a cambio de una piedra de un color nos da una enseñanza, y está ahora si mal no recuerdo, está el de la compasión, el de la empatía, el del amor, el de la ecuanimidad. Entonces, ese es una fábula, y muchos niños la han escuchado como muchísimas veces, no sé, miles de veces probablemente, y me dicen los padres, de vuelta, poneme la meditación, dice, ya estoy cansado, dice el padre, de escucharte cada noche lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que me escucha cada noche, pero diciendo cosas diferentes, pero lo mismo. Entonces, y después está el curso de niños, que son sesiones que no duran más de 10 minutos para que el niño también tampoco no se aburra, y son ejercicios de respiración que justamente son lúdicos, que emulamos con animales. Está la respiración del león, la respiración de la mariposa justamente, la respiración de la abeja, para que sea lúdico para los niños. Después hay una actividad para hacer dentro del momento de meditación, como una visualización, y actividades para hacer fuera del momento de meditación, que es como por ejemplo en la sesión de amabilidad, hacer un acto de amabilidad, o en el cuaderno de actividades, crear un árbol de amabilidad. Entonces, completar con actos de amabilidad que vayas haciendo durante el día, durante la semana, y, y se llevan una enseñanza, un valor. Está inspirado en las 10 As, pero no tienen ese mismo nombre, pero es la idea de amabilidad. Está el módulo de amabilidad, agradecer, aceptar, apreciar. Después está el módulo del amor, el de la alegría, y hay uno que es el de la sabiduría, el de ayudar. Todas las sesiones tienen un valor para trabajar. Así que está bueno que lo hagan. Yo lo hice con mi hijo, y la verdad que fue lo que decía, que se llevó me he llevado yo sorpresas muy, muy gratas, y él también, porque compartimos un momento lindo y diferente. Me gusta mucho, hace pocos días o pocas semanas publicaste en tu Instagram una frase que a mí me marcó y pienso que es un gran resumen de lo que es la meditación, que dice: no meditamos para meditar mejor, sino para ser mejores personas. Y es que Sharon Salzberg. Sí. Y es que yo creo que apelas al autoconocimiento que has mencionado en la entrevista, que creo que el autoconocimiento es aquel viaje tan apasionante que no acaba nunca, ¿no? A través de la meditación. Es el autodescubrimiento y el abrazar la vida y saber que está llena de aprendizajes, y que no hay que tener miedo, no hay que sentirse solo, y que hay que servir y contribuir y ayudar. Recordad en agustinvidal.com, que dejaré el enlace también debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, podéis acceder a un baúl sin fin de meditaciones, como una especie de Netflix para entendernos. Tenéis aquí todo de meditaciones de Agustín, para adultos y también para niños, y me han encantado los elementos que has introducido, como fábulas, apelación a animales, la parte lúdica para que el niño también se lo pase bien mientras medita. Y es que creo que Agustín es uno de los referentes más potentes que tenemos la suerte de tener en España como instructor de meditación, y que la meditación para niños y niñas, yo pienso que como maestro la veo súper necesaria, porque cuando llegas a la vida adulta a veces te expones a situaciones que puedes ser un crack de las mates, de las lenguas, de las ciencias, pero que no puedes resolver, porque lo que te faltan no son habilidades técnicas o habilidades académicas, que evidentemente es una gran fuente de conocimiento. A veces nos falta habilidades personales, emocionales, de autoconocimiento, de vinculación con los demás, que eso nadie nos ha enseñado, y que a veces
no tienes más remedio que aprenderlas cuando la vida te pone delante un reto, un desafío o una dificultad tan grande que en este proceso de reconstrucción acabas acudiendo a estas ayudas tan necesarias y que luego dices, caramba, ¿cómo me hubiese gustado de niño haber tenido un maestro o maestros que también me hubiesen enseñado esto? La meditación es una gran puerta. ¿Nos quieres decir algo, Agustín, para cerrar esta entrevista? Sí, que la frase esa de Sharon Salzberg emula eso. Ese es el beneficio más enriquecedor de la meditación. Ser mejor persona, porque la calidad de tu vida mejora, y cuando mejora la calidad de tu vida, por supuesto que mejora la calidad de vida de las personas que te rodean.